La función del arte es que el texto te ponga en un estado que te permita ver la realidad, simplemente verla, ya que a veces se nos pasa de largo. Ver la realidad con lirismo, como un filme, en su belleza, en su ternura social. El poema se prolonga en la realidad, que no se note el pegamento a la costura entre el texto y la realidad. Esa puede ser una tentativa. En este momento estamos en una situación de desolación política total. Así que el poema puede ser un buen lugar. Esto lo dijo en una entrevista Germán Carrasco en el 2010 y a mí me pareció súper apropiada esta cita para iniciar la conversación con nuestro invitado académico, escritor, investigador, doctor en filosofía, Gonzalo Rojas Canuet, que además es autor de este libro, Sienes Ardientes, Experimentación y Lirismo en la Poesía Chilena Actual. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, pues agradecido de tu invitación. Bueno, feliz de que nos hayas enviado el libro y de que podamos dar una mirada a la poesía chilena contemporánea, que es lo que tú vienes investigando hace muchos años. Este es tu más reciente libro, pero tienes otros publicados en ese sentido. Y yo pensaba en el sentido de la poesía hoy día, y por eso me pareció interesante partir con esa cita de Carrasco, en donde él instala, ¿cierto? Y hace esta relación entre la incertidumbre de nuestra realidad y la poesía como un buen lugar para guarecerse. Sí. Hablemos un poco de eso, y si te hace sentido también. Sí, me hace sentido, bueno, esto lo vengo, como tú decías, pensando hace bastante tiempo, por ejemplo, una situación que nosotros históricamente hemos vivido en términos de crisis tan profunda que la que estamos viviendo hoy en día en el mundo, es lo que sucedió entre guerras. Y ahí podemos ver a Benjamin, ¿no es cierto?, cómo reflexionaba frente a lo que nosotros podríamos decir, cuál es la función del arte, cuál es la finalidad de un poeta o de un artista. Y ahí se escabulle en eso y también abre montones de posibilidades. Hoy en día, ese estado de crisis, que tenemos una crisis del Estado, una crisis del patriarcado, una crisis de las instituciones, y que me parece, por un lado, que está bien, ¿no es cierto?, pero de nuevo. Y también de nuestras propias instituciones, las instituciones académicas. Que sería genial también hablar de eso, que es muy de largo alcance esa conversación o discusión. Pero también pues, me hago la misma pregunta. ¿Cuál es la función del artista, del poeta hoy en día? ¿Y cuál es la función del arte hoy en día? Entendiendo todo esto que está cambiando en términos de la digitalización del mundo, etc. Ahora, entendiendo eso, uno se hace la pregunta, ¿cuál es el presente de la poesía? ¿Cuál es el presente del arte? ¿Y qué es lo que puede uno entender al respecto? Bueno, en mi libro trato de hacer una separación entre lo que es el lirismo, que a mí ya me parece algo más decimonónico, entendiéndolo en la actualidad, y la experimentación que de una u otra manera abre posibilidades. Si queremos decir en términos generales, más allá del libro, ¿no es cierto?, el arte y la poesía, en ese sentido, tiene una posibilidad, abre horizontes de expectativas. ¿En qué sentido los abre? De partida, estamos trabajando con lenguaje. Y el lenguaje, que nosotros estamos, desde que tomamos un celular, estamos en el campo del lenguaje. Entonces estamos con sobreabundancia de lenguaje. Bueno, la poesía, una de las cosas que yo me propongo exponer en ese libro, es que interrumpe este devenir del lenguaje, ¿no es cierto? Esta visibilización que todo el mundo quiere tener, desde redes sociales hasta el mundo académico. Entonces, acá, una de las cosas que yo trato de reflexionar es cómo la poesía y el arte, más bien desde el lado experimental, propone, ¿no es cierto?, interrumpir, ofender, si quieres, deconstruir esta posibilidad, ¿no es cierto?, más que posibilidad, esta irrupción, ¿no es cierto?, de sobre lenguaje que hoy vivimos. Es decir, recicla para poder, desde el lenguaje, crear posibilidades, no solamente desde el poeta profesional, sino desde nuestro propio habla cotidiano.
Bueno, ahí se cruzan varias cosas en tu respuesta, Gonzalo, que quisiera ir como diseccionando, ¿no? Una tiene que ver con el lirismo. Y aquí, en este caso, si no entendí mal, en tu libro está bastante relacionado con la búsqueda de la belleza. Sí. ¿Cierto? Y tú partes, de hecho, citando ahí a Baudelaire y a decir como una buena idea para la poesía contemporánea es dejar ir la belleza. Esta idea de belleza tan específica, tan estandarizada, que incluso llega a las artes y a la poesía. Entonces, escribo en busca de lo bello. Y un poco rechazar esa idea y decir lo bello, bueno, me fui a Platón, lo bello puede estar en lo verdadero, ¿no? Sí. al revés. Pero justamente eso. Claro, y una manera de buscar eso es ir a los márgenes. Sí. Ir a buscar aquello que ha sido desechado por el estándar. Y eso es interesante pensarlo desde la belleza, porque se supone que la belleza está en el centro del estándar. Sí. Pero la idea es como crear otra belleza posible a través de los márgenes que pueden aparecer. ¿Existe como esa otra belleza posible o ya estamos hablando de algo que no necesariamente va a ser bello para ser conmovedor, por ejemplo? Claro, en mi lectura yo planteo de que el lirismo ya tiene su anquilosado en esta suerte de decoración del lenguaje. Y hay una tradición al respecto. Es decir, la escritura es como una suerte de salvamento del poeta. Entonces el poeta se agarra del lenguaje como una forma de producir realidades que la misma realidad de repente se sobrepasa. Nosotros estamos en un mundo hoy distópico. Eso yo creo que el lirismo ya pasa a ser una cosa, me van a perdonar los poetas líricos, perdón, pero me parece ya medio vintage, ¿ah? En términos de trabajar con el lenguaje en la lógica de interrumpir, en la lógica de ofender, es decir, ¿para qué sirve el arte? Si no es decorativo, más bien. Claro. Ajá. Entonces, a tu reflexión, claro, Baudelaire es el primero. Yo tomo acá, uno lee, trata lo posible, lee, exceptuando cuando es profe, lee y escribe sobre cosas que le gustan. Entonces Baudelaire es uno de los primeros que cambia esta cuestión, ¿sí? Es decir, hace una inversión de valores en ese entonces estéticos, podríamos decir. Claro, la belleza ya no sería un lugar, cuando hablamos de un buen lugar para cobijarse, no necesariamente para cobijarse en lo bello, en lo tranquilizador, sí, sino más bien para ir a buscar el sinsentido que que la poesía que a mí me conmueve es esa que estoy pensando en Rosa Betty Muñoz, me gustan los sureños, ¿vale? Sí. Estoy pensando, ¿no? En Telier y etcétera, que tiene que ver con mostrarme la precariedad del mundo, en donde me identifico con eso también, claro, con esa búsqueda, ¿no? Entonces el cobijo no es como voy a fantasear con este idilio del mundo bello, sino más bien me voy a mover en el polvo. Claro, es que justamente tú, mira, mencionaste algo a la pasada, pero en el fondo lo lírico siempre ha estado sumergido en lo que está diciendo la verdad desde el lenguaje. Y eso es cómodo. La experimentación es incómoda. El lenguaje debe ser incómodo. Debe incomodar, debe ofender, debe interrumpir. Entonces, el primero es Baudelaire, creo yo. Hay hartos más, pero si nosotros entendemos en una suerte de... nos sumergimos en un cotidiano de lenguaje, de exceso de lenguaje, ¿qué pasa con el lenguaje de la poesía? Debe interrumpir. Y ahí hay poetas que interrumpen. Es decir, nosotros incluso desde la lógica de cómo enseñar poesía, que también es una discusión muy larga. ¿Cómo se hace eso, claro? Claro, es decir, nosotros, el primer vicio trampa es entender que la poesía está diciendo algo. Porque acuñamos el análisis de texto de un poema a como si fuese una novela o un relato prosaico. Que ahí se nos enseña, lamentablemente, como que el crítico literario profe tiene que ser una suerte de investigador que da cuenta de una verdad de ese texto. Acá no es necesario eso. Ahora, me pregunto, Gonzalo, les recuerdo que conversamos con Gonzalo Rojas Canuet a propósito de su más reciente libro, Sienes Ardientes, Experimentación y Lirismo en la Poesía Chilena Actual, respecto también a ese ejercicio del lugar, ¿no? Y de qué es lo que buscamos cuando... Estoy pensando desde el lector, sí. no puedo, soy incapaz de ponerme en la cabeza del poeta o de la poeta, cuando nos acercamos a la poesía. Sí. Y en muchos casos, siempre me acuerdo de una entrevista que le hice a la Cecilia Vicuña y que a mí me cuesta leer poesía, pero también porque estoy muy en la lógica narrativa de había una vez, después pasó esto otro, ¿no? Sí. Y una de las cosas que... Ese es un tema técnico.
Pero y también tiene que ver con un tema cultural. Sí. O sea, estamos entrenados en el había una vez. Claro. Y por lo tanto, incluso cuando leemos poesía, estamos buscando que me cuenten una historia quizás en otro formato, ¿no? Sí. Salirse de ahí, a mí me acuerdo Cecilia Vicuña me decía, pueden buscar la entrevista, está en YouTube en Cuestión de Gusto, y está en mi libro, con ella me decía que lo que hace la poesía es invitarnos a salir del tiempo Sí. y meternos en otra lógica temporal. Y quizás ahí aparece no quiero decir uso porque suena utilitarista, ¿no? Pero un lugar posible para cobijarnos de nuevo, ¿no? Claro, porque de una u otra manera hay un tema teórico al respecto, que Barthes el primero, la muerte del autor, en fin. Es decir, quitar la pasividad del lector. Es decir, cuando hablo de interrumpir, ofender, es que de una u otra manera al lector se le construya, ¿no es cierto? O sea, más que se construya, porque eso también es autoritario o arbitrario, es que de una u otra manera el acto de lectura de un poema o de cualquier producto artístico desordene, vamos de nuevo a Rimbaud, desordene los sentidos. Y te permite ver cosas que no habías visto. Claro, indudable. Y eso de una u otra manera te genera un diálogo. No es que cierres el libro y de una u otra manera de ahí parte otra cosa. Ahí debe haber una interrupción. Por eso el arte, al ser ofensivo, de una u otra manera comparte o trata de una u otra manera de dialogar con un lector que sea inquieto en ese sentido. Claro, además hay que decir que el lector de poesía tiene que serlo, porque es Sí. como... Está algo más inútil que leer poesía, ¿no? Sí. En el mejor sentido de la palabra. Indudable. Antisistémico, uno podría decir. Ahora, el poeta chileno se sitúa en una tradición pesada, Sí. diríamos, en una tradición densa. ¿Sí? Si en algo este país tiene tradiciones en poesía, Sí. y hay muchas teorías al respecto de por qué eso sucede. Pero luego quien escribe poesía hoy día, y eso se trata tu libro, ¿no? De quienes están escribiendo poesía hoy día, tienen que enfrentarse, quieranlo o no, a esos padres, Sí. ¿no? Y a esas madres Sí. de la poesía chilena que finalmente, o sea, este país tiene 2 Nobel y los 2 son poetas. Eso es muy pesado. Claro. Y esas voces son muy pesadas. Y tú hablas ahí de cuál es la relación que tú propones sería la más saludable para el poeta contemporáneo respecto a su propia tradición. Sí. Hablemos de eso. Claro, lo que pasa es que, mira, acá yo creo que hay que despejar mitos. Esto de Chile, país de poetas, es una cuestión del siglo XX. Y más bien de lo que podríamos decir nosotros del periodismo cultural, más que de la academia, que siempre está esa famosa discusión. Sí. Pensemos en el siglo XVIII y XIX, Chile era país de ensayistas e historiadores. Cronistas. Cronistas, claro, pero Chile, país de poetas, es un mote más bien mediático que se le dio. Obviamente innegable la producción poética en Chile. A la semana hay un lanzamiento de un libro de poesía, al menos en Santiago. Sí. Pero esa tradición pesada, como tú bien dices, claro, carga con una tradición, ¿no es cierto?, que de una u otra manera está involucrando a los viejos, a los nuevos, a los que están viniendo, ¿no es cierto?, en esta posible escritura. Ahora, creo yo que la poesía es un género que viste bien en las letras chilenas. Y tiene que ver de una otra manera, en parte, creo yo, no es que me la esté dando de pitonizo ni mucho menos, pero tiene que ver en parte con nuestro propio lenguaje. Digo yo, así me lanzo una hipótesis, ¿no es cierto? Tiene que ver cómo hablamos. Nosotros hablamos como a través de indicios. Nunca terminamos las cosas que queremos decir. Incluso desde la gestualidad, desde lo paratextual. No terminamos. Tenemos esa suerte de creación de efectos en nuestro habla cotidiano. Basta leer, por ejemplo, la autobiografía de Violeta Parra. Y libros, ¿no es cierto?, en donde nuestra propia idiosincrasia, no estamos hablando de poetas que se construyeron en las universidades, estamos hablando del habla popular. Sí. El habla popular tiene eso en nuestro país. Tiene el juego, tiene el misterio. Tú hablas, el indicio, ¿no es cierto?, te dice algo, pero te está diciendo otras cosas a la vez. Que si nosotros juntamos, ¿no es cierto?, en países latinoamericanos, lo más probable es que en México, Perú, podamos tener cierta cercanía con ese tipo de lenguaje, pero nosotros no tenemos eso. Nos cuesta ser entendidos en otro lado. Sí. Y la poesía calza como una suerte de buen ropaje para hablar y ser cómodos Ahí para es hablar. ahí es donde queda bien Sí. este
cosa media liminal, Sí, donde exacto, nos sí, movemos en el sí, lenguaje. sí. Ahora, Gonzalo, antes que se me vaya el tiempo, Ajá. también hablas del contexto en Ajá, el libro y sí. de básicamente cómo toda poesía es contextual. Ujú. Y en el caso ahora que lo dices así, también pienso porque como nuestra habla es liminal, no está terminada, ¿cierto? Nosotros siempre esperamos que el otro va a entender lo que le estamos diciendo, pero para eso el otro tiene que ser, y a veces nos equivocamos rotundamente, ¿no? Siempre, mami. Pero el otro tiene que compartir cierto mundo. Sí. Y ahí, para ir cerrando, quería preguntarte sobre el mundo contemporáneo y sobre los poetas contemporáneos. Ujú. Como tú dices, hay una gran producción de poesía y mucha autoproducción de poesía en Chile. Demasiado, diría yo. ¿Y cómo sientes tú que eso hoy día está hablando con este Chile incierto, inquieto, adolorido que estamos transitando hoy? Claro, yo creo, siguiendo como el punto de la conversa de anterior, la poesía se resiste a no estar, a seguir escribiéndose. Tiene que ver con esto de decir las cosas en el mundo contemporáneo, en el contexto que tú me estabas diciendo, en donde los poetas están tomando la voz. Y eso sí tiene que ver con las publicaciones, con los recitales de poesía, con los grupos autogestionados sobre poesía. Tiene que ver con eso. Ahora, yo considero que en nuestro país la poesía tiene que decir muchas cosas. Ahora, ordenar eso es parte de una pega, digamos. Trato en lo posible de acuñar siempre esto de que la poesía experimental es una buena salida. Es decir, acá, que digo experimental para no decir performance, que es una palabra un poco manoseada. Entonces yo creo que hacerle caso a nuestro propio lenguaje en términos de la poesía, como nosotros la entendemos en la tradición, es siempre estar escuchándola. Incluso estar escuchándola no desde el formato libro, sino desde el formato canciones, por ejemplo, que nosotros tenemos un montón de cantantes, grupos donde hay un acento en lo poético. O sea, nombraste a la Violeta, que es la mamá de, Claro, exacto. de todos los contemporáneos, Claro, ¿no? entonces siempre hay una resistencia, es bien paradojal porque en tanta abundancia de poesía en términos de producción en Chile, también se tiende como a entender que la poesía es como un género menor acá en Chile, o en términos de su recepción, digamos, porque siempre es un grupo más reducido. Bueno, en música esto se expande más, pero tiene esta paradoja en términos de tiraje, por ejemplo, de un libro, menor, puedo decir, con suerte 10 libros, ¿no es cierto? Sí. Pero tiene este avance, ¿no es cierto? Porque nosotros nos expresamos desde esta lógica de nuestro habla popular y cotidiana. Claro, pero por ejemplo pasó el año pasado que murió Carmen Berenguer, y fue un hito, incluso para quienes no la habían leído. Sí. Y hay algo ahí que sucede, claro. ¿no? Como con esas voces que aparecen especialmente desde los márgenes, desde los lugares no oficiales, que también yo creo que es un movimiento interesante que ha hecho la poesía respecto a tener otras voces circulando. Ahora, para cerrar, porque me estoy pasando con escándalo, pero para quienes nos están escuchando, y a ti te toca mucho con los alumnos en la universidad, de decir, bueno, ¿cómo entro a la poesía? Porque quienes están adentro ya están. Sí. Fantástico, qué buena suerte. Pero quienes nos están escuchando y diciendo, oye, a mí me gustaría encontrar ese lugar. Sí. ¿Cómo entro? Es que ahora plataforma y eso... Mira, el día que lancé mi libro me hicieron una pregunta más o menos parecida que voy a responder algo similar, me voy a estar autocitando. Está bien. Hay una cuestión que es re buena en los cabros más jóvenes ahora en poesía, que no sucede o no sucedió a los grupos más, digámoslo así, más señores de 40 o 50 años, como voy a dar mi edad, digamos. Que antes era más tribal, era más de lote esta cuestión. Sí. Y siempre como lote tenían que tener un santo o santa protectora de esos grupos. Bueno, como si no lo entiende, lea Poeta Chileno de Zambra. Ahí está muy bien explicado la lógica tribal. Claro. Los chicos de ahora, cuando tú haces una pregunta, ¿cómo ingresar a la poesía? Ya no tienen esa tara. No sé si es bueno o malo, no tengo idea. El hecho es ese. A mí me encanta, una de las cosas que me encanta es porque rompen este circuito edipiano o edípico, que me parece genial. Entonces, ahora, bueno, el mundo digital te abre posibilidades. Y yo veo que los cabros se juntan en el parque forestal, se juntan entre ellos, incluso no se juntan con nadie, y publican sus cosas. Sí. Ya el formato libro, digámoslo así... Pero hay harto Instagram, hay harta cuenta de Instagram. Hay un montón de gente que habla sobre libros.
habla sobre, describe sobre libros, expone sobre libros, expone a su amigo poeta, a su grupo de poetas. Eso ya me parece relevante y el ingreso yo creo que lo hacen sin permiso. Bueno, las redes sociales tienen esto. Es bonito leer sin permiso. Y tiene mucho sentido también con la poesía a la que tú estás de alguna manera celebrando en tu libro, ¿no? Sí. Ir sin permiso. Sí, y exacto. como romper con la tradición y irse a los márgenes y levantar esas otras relatos posibles. Sí. Más que me gusta en este contexto la palabra más relato que realidad. Bueno, hemos conversado con Gonzalo Rojas Canuet, autor de este libro, Cienes Ardientes, Experimentación y Lirismo en la Poesía Chilena, donde están algunas de las ideas que hemos compartido en esta entrevista. Si llego tarde, recuerde que la entrevista está en YouTube y que este libro, editado por Filactería, lo puede encontrar en librerías. Sí, exacto. Sí. Y en la misma editorial. En la misma editorial que la pueden buscar también en redes sociales. Nosotros tenemos que ir rápidamente a una pausa, son las 10:28, ya regresamos.